Bueno, buenos días. Eh, Vamos a comenzar. Ojalá se vayan uniendo todos. Eh, Les voy a compartir pantalla y ya estoy grabando esto para subirla dejarla en Classroom por si alguien no puede verla ahí en vivo. Está ahí convirtiendo mi pantalla. ¿Sí la están viendo? ¿Sí me están escuchando? Sí, por ahí está viendo la pantalla. Gracias, Joseph. Eh, entonces, eh, hoy vamos a trabajar un poco una perspectiva ya real. Recuerden que las tres perspectivas que hemos visto, militar, caballera e isométrica, son representaciones que normalmente se hacen para elementos, de pronto para construcción, y cuando uno va a realizar un boceto de un elemento, porque en realidad no muestran realidad, sino muestran es medidas un poco reales, ¿cierto? Eso ya lo habíamos explicado. Cuando uno va a dibujar en la realidad, las cosas no pueden ser como en la isometría, ¿no? Donde las medidas son iguales, porque en la realidad, a medida que las cosas están más lejos, perdón, se ven más pequeñas, ¿no es cierto? Entonces un ejemplo claro es aquí, es que todos estos, como especie de ventanas, pues si uno las ve en realidad y las midiera, son iguales, pero cuando uno ve, el ojo tiende a cuando esté más lejos, a ver las cosas más pequeñas, ¿no es cierto? Si nosotros hiciéramos esto en una isometría, pues todo estos debería medir lo mismo, o sea que cuando uno lo viera, parecía que este último, como es igual a este, parecería que fuera gigante, ¿no es cierto? Entonces, la primera cosa es que en la realidad las cosas a medida que estén más lejos se ven más pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, la primera forma que vamos a ver de dibujar es una mirada cuando uno ve las cosas frontales de frente, exactamente. Entonces las líneas paralelas tienden a llegar a un mismo punto, al que llamamos punto de fuga. Entonces el forma de dibujar es con un punto de fuga. Entonces si vemos en estas fotografías que voy a poner al principio, las líneas paralelas, que serían, este es el techo, aquí no se ve muy bien, pues el otro techo, la del piso y la del piso, que en la realidad son paralelas, tienden a irse a un punto que debe estar por aquí, al que se llama punto de fuga, ¿cierto? Entonces todas las líneas paralelas van a ese punto. Miren otro ejemplo. Voy a ver si alguien entró. Entonces aquí hay otro ejemplo. Miren, todas estas líneas, todas estas líneas son paralelas entre sí. Todas tienden a irse a un punto en el infinito, por allá lejos, que es el punto de fuga. ¿Cierto? El ejercicio que uno puede hacer más fácil es pararse frente a una carretera que sea derecha, y si uno ve hacia el horizonte, esa carretera parece que las dos líneas de la calle tienden a cerrarse, ¿sí? Y los ve uno al infinito, en un punto, ¿no es cierto? Y entonces característica una, todas las líneas paralelas van al punto, y a medida que los elementos se alejen, se vuelven más pequeños, ¿no es cierto? Entonces si aquí este ventanal en realidad es igual al mismo tamaño que este que está bien lejos, pero el de acá se ve más pequeño. Y se empiezan a pegar la distancia. ¿A qué se refiere eso? Si vemos el ancho de este ventanal, este cada vez es más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y parece que se empiezan a pegar uno con otro.
Vamos a ver aquí uno mucho más sencillo de entenderlo, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas paralelas tratan de fugarse a un punto, ¿sí? Y los huecos, que son iguales, tienden a hacerse más pequeños y a cerrarse un poco más. ¿Listo? Miren este elemento, lo mismo, líneas paralelas tratan de prolongarse hacia un punto que se llama punto de fuga, ¿sí? Y el tamaño de los elementos a medida que se aleja se hace más pequeño. Recuerden, esta columna, perdón, es igual a esta y el espacio entre ellas empieza a pegarse, ¿no? A cortarse. Miren, igual con las sillas. Esta es igual a esta, bueno, esta no, es doble, así es la misma. Y cada vez más pequeña. Igual los ladrillitos, ¿no? Este es igual a uno que esté por acá. Y si hubiera lámparas más acá, pues la de aquí se la viera mucho más grande que la que va en el fondo. Ese es el ejemplo más básico, que serían dos rieles que claramente parece que se unen en este punto. ¿Qué pasa? Sí, los dos rieles se unen. El, el maderito, a medida que está más lejos, se lo ve más pequeño. De hecho, ya ni se lo ve. Y el espacio se va acortando. Esta es una foto que pareciera no tan artística, pero claramente se ve el punto de fuga. Líneas paralelas que se unen en un punto por acá. Este, igual, bueno, este casi no se ve. Listo. Esta primera parte la entienden. Bueno, Alejandro, el único que sí. Sí, pero está claro. Listo. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto para empezar a dibujarlo. Entonces, estas son las partes que tendría un elemento cuando vayamos a dibujar, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, bueno, tenemos un elemento que queremos dibujar y hay una persona, este es el punto de vista que se llama, que está viendo este elemento, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy viendo un elemento y quiero dibujarlo. Entonces, primero que tenemos que estar para que sea un punto de fuga frente a una cara, porque esa es una vista frontal, ¿cierto? Eso es lo primero que tener claro. Segundo, ponemos un plano de cuadro, en este caso. ¿Qué significa el plano de cuadro? Es desde qué distancia estoy viendo al papel, por decirlo así, ¿no es cierto? Si ustedes se paran a ver un elemento, pues habrá si hago este plano mucho más cerca a mí, pues se lo ve más pequeño esto. Y si lo acerco al elemento, se va a ver más grande, ¿no es cierto? Simplemente es como un cuadro imaginario donde está la hoja, ¿no es cierto? Tenemos una línea de horizonte, ¿sí? Que básicamente la línea de horizonte en las fotos que vimos es el horizonte, o sea, no hay otra explicación. Pero en el dibujo siempre va a estar a la altura de los ojos del observador. Entonces, lo que esté abajo de la línea de horizonte, yo veo la parte de arriba, ¿cierto? Lo que esté sobre la línea de horizonte, voy a verlo de frente. Y lo que esté arriba de la línea de horizonte, pues yo lo veo por debajo, ¿cierto? Eh, si hiciéramos las cosas normalmente, pues deberían estar aquí abajo porque ese es el piso, ¿no es cierto? Eh, y a medida que yo lo dibuje más cerca a la línea de horizonte, pues significa que está más lejos de mi vista, ¿no es cierto? Tenemos la línea de tierra, que significa el suelo, ¿no es cierto? ¿Dónde está?
La podríamos dibujar en nuestra hoja, o lo que podríamos hacer es que el borde de nuestra hoja sea nuestra línea de tierra. Y el plano de tierra, pues es un plano imaginario donde están los elementos si están en el suelo, ¿no es cierto? A veces hay que tener cuidado de tener claro ese plano de tierra, porque si no vamos a dibujar cosas y si no parece que están en el suelo, pues van a parecer que están en el aire. Pónganse la idea que si yo dibujo esta caja aquí y dibujo otra y está por acá, entonces uno pensaría que estaba muy lejos, o si es eh, del tamaño parecido a esta, pues parecería que está en el aire, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado sobre todo con la tierra cuando vamos a hacer cosas en el piso. Una cosa importante que hay que tener en cuenta cuando dibujamos en un punto de fuga es que hay que tener la idea de la percepción del tamaño de las cosas y dónde están, ¿no es cierto? Eh, a pesar de que les voy a enseñar a hacerlo ahorita con reglas y todo, la idea es que ustedes cuando dibujen lo hagan pues a mano, porque ustedes normalmente lo que van a hacer es ilustrar de pronto, y entonces en vez de medir tienen que tener como la idea o la percepción del tamaño de las cosas y la ubicación, ¿no es cierto? Eso lo hace uno, lo hace eh, como que la mente le ayuda a hacerlo, entonces uno a veces se da cuenta que si dibuja algo muy grande, se ve ilógico, ¿sí? O se ve algo que esté en el aire y se ve ilógico, o muchas cosas así por el estilo. Entonces vamos a empezar a tratar de ubicar estos en un dibujo. Perdón. Entonces, lo primero que vamos a ubicar, yo lo voy a hacer aquí en la mitad. Oh, ¿qué pasó? Ajustar a cuadrícula, ahí está bien. Profe, ¿la línea de horizonte siempre pasa por la fuga? Siempre pasa por la fuga. Claro, porque, porque ahí es donde la vista tiende a perderse. Si hacemos la línea de horizonte, ¿no es cierto? Si lo veíamos en el anterior plano, la línea de horizonte está a la altura de los ojos del observador, ¿no es cierto? Y el punto tiene que estar ahí también, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer primero una idea de un dibujo perfectamente puesto las cosas, ¿no es cierto? Si alcanzamos durante el curso, pues vamos a ver que pueden haber puntos de fuga, depende de los elementos que hayan en el dibujo, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, no todos los elementos, si tú los ves, van a estar ordenaditos, ¿no es cierto? Como en la foto que vimos aquí, por ejemplo. Aquí todo está completamente ordenadito, ¿no es cierto? Y entonces todo está fugando al mismo punto, pero muy posiblemente en un dibujo ya más complejo van a haber otros elementos que estén fugados a otro punto, ¿sí? Pero generalmente el, en, un, en un dibujo básico, el punto de fuga tiene que estar sobre la línea de horizonte, ¿cierto? Esa sería como la regla. Y dependerá mucho vamos a poner nosotros aquí, va a depender mucho perdón. Profe, una pregunta, ¿la línea Dígame. del horizonte tiene que ser en algún punto específico o a donde sea? La línea de horizonte, ¿sí? ¿Me Sí, preguntas? profe. Tiene que Ujú. estar a la altura del observador, ¿sí? Entonces, no tiene que tener ningún punto específico, porque
como lo vimos en la anterior imagen, ¿sí? Él puede medir esto, ¿no es cierto? Y está parado y ve aquí. Pero, qué sé yo, puede haber una persona aquí acostado, ¿no es cierto? Aquí acostado en el piso que quiere ver esta caja, entonces la línea de horizonte estaría aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él ve esta caja desde su punto de vista, ¿cierto? Como está más alto que la caja, ve la parte de arriba. Por eso les digo, si está debajo de la línea del horizonte, él ve la parte de arriba. Si él está acostadito aquí, él muy posiblemente la caja la ve aquí, ¿cierto? Entonces la ve de frente, no ve la parte de arriba, ¿sí? Porque su punto de vista es mucho más abajo. Entonces la pones donde tú quieras, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que es la vista de un observador, ¿sí? Entonces la altura es la vista de un observador. Entonces si solo hacemos la línea de horizonte aquí voy a hacer la línea, aunque normalmente la línea de tierra la hace uno en... que la línea de tierra sea el borde de la hoja, yo igual lo voy a hacer aquí para verla, para que nos hagamos una idea, perdón. Línea de tierra, mayúsculas, línea de tierra. Entonces si así es mi dibujo, entonces significa que hay una persona, ¿dónde está el pincel? Que está parada exactamente, imagínense aquí, ¿sí? Está parada en esta línea de tierra y está viendo exactamente a un elemento que está en la naturaleza, exactamente a esta altura que es la línea de horizonte, ¿cierto? Entonces si la persona fuera más pequeña, lo que les digo, aquí, pues entonces la línea de horizonte tendría que estar ahí, ¿no es cierto? Si la persona fuera no más alta, pero digamos que estuviera subida en una caja. Entonces la línea de horizonte estaría ahí. ¿Sí? ¿Sí lo comprenden? Sofía. Sí, profe, Sí, gracias. entonces no dependerá mucho simplemente de cómo el observador está viendo el elemento, ¿no es cierto? Y tiene mucha lógica porque si tú vas a dibujar algo, pues va a depender mucho desde dónde lo estés viendo, ¿no es cierto? ¿Qué significa esta línea de tierra con respecto a esta línea de horizonte? Entonces, que este espacio, desde donde está parado él hasta la línea de horizonte, esto es el piso, ¿sí? Entonces, si lo vemos en el anterior dibujo, vendría siendo esta parte, ¿no es cierto? Que se llamaría el plano de tierra, donde está todo nuestro elemento, ¿sí? Aquí lo que nos faltaría ubicar, en teoría, es el plano del cuadro. Que si le ponemos lógica, pues el plano del cuadro es nuestra hoja. Es aquí donde vamos a dibujar, ¿no es cierto? Tendríamos que tener una idea tridimensional de los elementos, entonces voy a tratar de dibujarlo aquí de lado. Entonces hago a la persona, ¿sí? Línea de tierra sería exactamente aquí donde está, o sea, esta línea sería todo nuestro plano de tierra, ¿no es cierto? Aquí estaría un elemento y en algún punto yo digo voy a hacer mi plano, que este plano simplemente es una hoja, entonces como este elemento se proyecta en este elemento, ¿sí? Yo viéndolo aquí, ¿sí? Yo lo estoy viendo aquí, y como este elemento se proyecta sobre el plano, aquí es donde yo voy a dibujar, ¿no es cierto? Y la línea de horizonte pues estaría aquí, ¿no? Exactamente en la línea de los ojos. Listo. Entonces, como siempre, vamos a tratar de aprender
haciendo cubos, que es la forma más sencilla de aprender, y de hecho uno siempre debería hacer cubos y sobre los cubos empezar o cubos o paralelepípedos o prismas, y sobre esos dibujar los elementos, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar primero el más obvio, que sería un elemento que esté exactamente frente al observador. Entonces si yo tengo un cubo exactamente frente al observador, entonces este sería la forma de que uno lo ve, ¿no es cierto? Porque si un cubo uno lo ve exactamente de frente, entonces se ve como un cuadrado, ¿no es cierto? Y la profundidad, entonces siempre va hacia el punto de fuga. Entonces la característica del punto de fuga es que las líneas verticales son siempre verticales, ¿sí? Las líneas horizontales son siempre horizontales y las líneas de profundidad siempre van hacia el punto de fuga. Entonces vamos a hacer las cuatro líneas de las cuatro vértices que van hacia el punto de fuga, ¿cierto? Entonces estas serían las cuatro profundidades, y voy a hacer un supuesto cubo. Entonces no sé si lo entienden. Entonces obviamente esta es la cara de frente, esta sería la cara de atrás, ¿sí? En este caso pues no se ve, y estas serían las profundidades, ¿cierto? Entonces vamos a dibujarla en otra capa para tratar de entenderla un poco. Un poquito más gruesa y pongámosle un color más. ¿Dónde están las muestras? Aquí está. Pongámosle un color más rojito, ¿sí? Entonces imagínense, este sería el plano de atrás, ¿cierto? ¿Sí? Ese sería el plano de un lado. Este sería el plano de arriba, ¿sí? Este sería el plano de al lado. Ese sería el plano de abajo, ¿cierto? Y obviamente pues aquí, pues como sería un cubo sólido, todo esto no se vería porque nuestra cara del frente lo tapa, ¿no es cierto? Entonces sería como la idea de un cubo visto de frente, donde solo se ve la cara frontal. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar de hacer un cubo que se vea un poco más de elementos. Entonces pensemos que este cubito está ubicado muy cerca a la línea de tierra, está muy cerca ubicado a nosotros, y está abajo de la línea de tierra, ¿no es cierto? Entonces este, como estaba al frente de la línea de tierra, se lo ve de frente, ¿no es cierto? Este, como está abajo de la línea de tierra, se lo ve de frente, pero se va a ver partes de arriba, ¿cierto? Entonces vamos a hacer las
fugas, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar todos siempre, recuerden, visto de frente, se ve horizontales, horizontales, verticales, verticales, y las fugas siempre, perdón, la profundidad siempre hacia el punto de fuga. ¿Sí? ¿Listo? Aquí es donde tenemos que ponerle un poco de imaginación. Entonces, habíamos visto que entre más se alejan los elementos, se vuelven más pequeños, ¿cierto? Entonces, si yo pongo esta misma medida aquí, más o menos, daría por aquí, ¿cierto? Si yo pongo el mismo alto en la profundidad, ustedes se van a dar cuenta que en su percepción esto no parece un cubo, sino que parece como un prisma que es más largo. Entonces aquí es donde tenemos que poner un poquito de ojo y más o menos calcular visualmente dónde se ve el cubo. Entonces más o menos es ahí. ¿Sí ven? La profundidad es mucho más pequeña que el ancho o el alto. Entonces ahí da como la sensación de la profundidad y que es un cubo. ¿Sí? Entonces, como está bajo la línea adyacente, vemos frente. Como está a la derecha, vemos este elemento. Y como está a la izquierda, vemos esta cara. Ahora, ¿qué nos ha faltado ver? La posición del observador con respecto a la línea de horizonte. En este caso lo estamos poniendo de frente. Entonces vemos, miren, lo que está a la derecha, vemos la parte izquierda y la de arriba. Lo que hiciéramos a la izquierda, vemos la parte derecha. Si el observador se empieza a correr hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces el punto de fuga tendríamos que correrlo hacia la izquierda. Sí, porque entonces al estar el observador más a la derecha, ¿sí? Empezaremos a ver los elementos más de la izquierda. Entonces tenemos que correr el punto más a la izquierda. Ese sería como inverso. Entonces se corre a un lado, el punto al otro lado. Si se corre al otro lado, el punto al otro lado. Aquí está, como el observador está exactamente en el centro, se va a ver ahí exactamente en el centro. ¿Sí? No, perdón, me estoy confundiendo. El punto de fuga siempre va corriéndose con el observador. Yo no sé por qué dije el otro. Entonces, si el observador estuviera aquí, pues el punto de fuga está exactamente con él, en el mismo punto. Si se va para acá, acá. Ahorita hacemos la prueba. ¿Listo? Perdón. Tuve un lapsus ahí. Listo, vamos a hacer un dibujo entonces ahora de uno. Este está frente, este está debajo. Vamos a hacer uno que esté sobre la línea de horizonte, ¿cierto? Entonces no olviden. Líneas verticales y horizontales. Verticales son verticales, las horizontales son horizontales y las de la profundidad van fugadas. Entonces, esto aquí, esto aquí, esto aquí y este va aquí, ¿cierto? Y vamos a calcular más o menos la profundidad, ¿no es cierto? Si ustedes lo ven, visualmente tienen que entender que se vea como un cubo, no como un prisma más largo. Entonces tienen que calcular esta línea. Visualmente me parece que es la mejor forma, uno ya lo va calculando, ¿cierto? Entonces miren, como este está sobre la línea de horizonte, entonces se supone que la persona está aquí, entonces yo estoy viendo esto está en el aire, ¿no es cierto? Entonces veo la parte de abajo y veo
la parte izquierda, porque yo estoy aquí, parado aquí. ¿Sí? Vamos a, vamos a repintar un poquito los elementos para que los vean mejor. Profe, y en esa perspectiva las profundidades no se distorsionan, los tamaños, ahí cómo se están calculando. Ya les voy a calcular si tuviéramos un cubo exactamente debajo de este. ¿Sí? No, o sea, las distancias de la profundidad, como está en perspectiva, no se distorsionan, ahí cómo se calcularían. Porque pues Ya les voy a las mostrar. verticales y horizontales son del mismo tamaño, pero las otras, ¿cómo sería? Ya les voy a mostrar. Ese sería el cubo. ¿Sí? Sí, ese sería el cubo. Hice de arriba. Y vamos a hacer el cubo que está sobre la línea de horizonte, ¿no? Listo, ¿no es cierto? Entonces tenemos un cubo frente a la línea de horizonte. Recuerden que aquí pues, no tiene la tapa del frente, ¿no es cierto? Porque en realidad no se ve eso sería como una caja hueca, ¿no es cierto? Ese está sobre la línea de tierra, debajo de la línea de horizonte. Entonces vemos la parte de arriba. Este está arriba de la línea de horizonte. Está en el aire, si lo entienden. Y por eso vemos la parte de abajo y la parte lateral. Listo. Vamos a hacer entonces lo que nos pregunta el compañero, que es si tenemos este nuestro cubo y vamos a hacer, me imagino que la pregunta es, vamos a hacer un cubo más acá y más acá y más acá y más acá. ¿Cómo hago para saber que tenga un cubo de la misma distancia, perdón, que sea igual a este cubo, pero que esté más cerca a la línea de horizonte, o sea que está más lejos? Es básicamente el ejercicio que se ve en las fotografías, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para saber esto, cómo cambia? ¿No es cierto? Entonces la altura pues sí es fácil, porque la da al punto de fuga, pero el ancho es el que puede causar un poco de problema. Vamos a hacerlo con un cubo aquí, hagámoslo bien grande, para que se lo vea fácil. Ajustar a cuadrícula. Entonces hagámoslo aquí de 5 por 5, ¿sí? Vamos a hacer las fugas. Listo, tenemos las fugas, ¿sí? Entonces básicamente la explicación, lo que vamos a hacer es que si nosotros tenemos un cuadradito aquí, ¿sí? Voy a hacerle las diagonales.
Traten de entender esto en una vista frontal de algo, ¿sí? Si tengo un cuadradito, ¿sí? Hago las diagonales, ¿cierto? Hago una línea que divida pues a mi cuadrado en dos, y si hago una diagonal entre la esquina que pase por este punto que lo divide en dos, va a darnos exactamente la medida del siguiente cuadrado, ¿sí? Si lo ven, ¿no es cierto? Hago las diagonales, hago una línea que divide, y si hago esta diagonal, me va a dar el ancho del siguiente cuadrado. Aquí en la vista pues frontal es obvio, pues porque son iguales, ¿no es cierto? Pero para hacerlo en la profundidad, pues sí se va a ver la variación del tamaño. Entonces vamos a hacer calcular más o menos el ancho de nuestro cubito. Calculémoslo por ahí, ¿sí? Este es nuestro cubo, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo la misma lógica, entonces voy a borrar esta línea de atrás, de pronto nos molesta ahorita. Siguiendo la misma lógica, entonces, para calcular hago las diagonales, ¿sí o no? Tengo que hacer la línea que divide en dos, en este caso. Para poder dividir en dos, esta línea tiene que fugarse, ¿sí? Y luego para calcular el siguiente tamaño, entonces hay una diagonal, dicen, desde la esquina que pase por aquí, ¿sí? Entonces hago una línea que pase por aquí y vaya aquí, ¿cierto? Entonces este sería el ancho de mi siguiente cuadrado. Este cubo mide igual que esto. Voy a hacer el tercero, entonces hago lo mismo. De aquí que pase por el centro. Vamos a hacer el cuarto. Entonces de aquí pase por aquí. Que alguien va a entrar al curso. Listo. Y así lo pueden seguir haciendo, ¿no es cierto? Las veces que quieran. Va a ser el último aquí. ¿Sí lo ven? Entonces miren, cada vez va haciéndose más pequeño a medida que se va acercando a la línea de horizonte. Pero eso aplicaría solamente a cubos que tengan todas las caras iguales, ¿verdad? No, porque si yo esto no hago un cubo, sino que esto lo hago más larguito, da la misma, le pones la misma lógica. ¿Sí? Por aquí estamos tratando de, no estamos calculando el alto, sino estamos calculando es este ancho. ¿Sí? Que este ancho es igual a este ancho, que este es igual a este ancho, que este es igual a este ancho, este es igual a este ancho. Pues si esto fueran unas Mm, columnas, ¿sí? Más altas, no pasaría nada. ¿Sí? Porque lo que estamos calculando es que este ancho es el mismo a este. ¿Sí me hago entender? listo. Entonces, funciona para todos. Y se lo puede hacer desde cualquier cara. Podríamos hacer en esta cara, o lo hubiéramos podido hacer sobre esta cara. ¿Cierto? Listo. Ahorita vamos a tratar de dibujar los cuadraditos como lo estamos haciendo, para que se entienda un poco mejor. Esa sería nuestra cara principal. ¿Sí?
Se va a correr un poquito, cada vez un poquito lo voy a hacer más a la derecha para que se vea como el espacio. Digamos que ese es el primer cubo, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer el segundo, lo va a hacer de otro color, un poquito más allá. Aquí tocaría hacer la cara del frente, ¿no es cierto? Que sería aquí. ¿Sí? ¿Sí se lo imaginan? Vamos a hacer el tercero. Este hagámosle de un color más oscuro. Estoy separando un poquito, simplemente para que se entienda un poquito mejor. Alguien va a entrar, alguien va a entrar. ¿Sí? ¿Se lo ven? Y así el que sigue, el que sigue. Entonces, visualmente, uno ve que estos cubos son iguales a medida que se van alejando. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, bro, gracias. Sí, entonces. Entonces, ¿qué es cuál es el primer ejercicio que vamos a hacer? Vamos a hacer el... Perdón que me pasarme un cafecito aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar en nuestra hoja de trabajo, que puede ser en este caso, pues lo ideal sería que lo hiciéramos en los octavos de cartulina con la paralela. Y la idea sería que lo hiciéramos dos veces, una vez con reglas. Si no tenemos, podemos hacerlo digital en Illustrator, ¿sí? Y la otra mano alzada. Y si no tenemos la cartulina, pueden ser en hojas, cartas, lo que tengan, ¿cierto? ¿Y un Entonces, octavo, profe? puede ser en octavo, puede ser en hoja carta si no tienen. Pues lo ideal sí sería que lo hicieran en octavo y hicieran dos, ¿no? Una... Gracias, mi amor. Quisieran, perdón, me confundí. Una mano alzada, perdón, una con las reglas, como lo estamos haciendo siempre, a lápiz. Y la otra con lapicero, a mano alzada y pintando, ¿cierto? Manuela, por favor. Pero pues ya, si no tienen la forma de hacerla con las escuadras y con la paralela, que yo pensaría que sí, pero si de pronto por alguna razón no las tienen, podríamos hacer la de los instrumentos, puede ser en un programa, puede ser como aquí en Illustrator, como lo estoy haciendo yo ahora.
Y la mano alzada podría ser en hojas, carta o... lo que no me gustaría es que la hagan en hojas de cuaderno, ¿no? Que sea una hoja blanca. ¿Listo? Entonces van a hacer esto, van a ubicar un punto de fuga, en este caso corrámoslo un poquito para que se vea. Sí, hagámoslo por aquí. El punto de fuga pues no tiene que ser tan grueso, ¿no? Es un puntico, aquí simplemente para que lo vean. Entonces aquí se supone que el observador está aquí parado, ¿no? A esta altura. Yo voy a hacer mi dibujo muy acá. Se va a hacer bien grande. Hagámoslo aquí. Bien grande para que vean qué es lo que quiero hacer. Que hagamos. Igual, entonces hacemos las fugas. Calculamos la profundidad, ¿listo? Pero no van a ser solo el cubo, sino que vamos a tratar de hacer letras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí una más sencilla. Vamos a hacer la A, digamos. Voy a hacer aquí el huequito de la A y el huequito de la A. ¿Listo? Y en la cara, y en todas las caras vamos a tratar de hacer la misma letra. Entonces, esta para que quede bien, tendría que quedar como acostada la A, ¿cierto? Entonces aquí, perdón, tendríamos que empezar a fugar todas las esquinas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces imagina que en esta cara está una acostada, entonces faltaría aquí la parte de este mismo hueco y más arriba la parte del cuadrado de la A. ¿Sí? Y tendríamos que fugar también esta. De hecho, sería bueno, mientras lo van cogiendo el tino, que fuguen todas. Por ejemplo, esta, yo esta no la fugo porque yo sé que esta está por dentro, ¿no es cierto? Esta también, esta también, esta también. Pero si no la ven todavía, pues fúguenlas todas. ¿Sí? Y aquí voy a tratar de hacerla más o menos. Voy a calcularla por aquí. Recuerden tratar de hacer eso todo un poco al ojo. Es la idea que aprendan. Y aquí vamos a hacerla aquí acostadita. Espero que me estén entendiendo lo que estoy haciendo. Ahorita lo hacemos en otra capa. Entonces lo que estamos haciendo es primero dibujar como las As, por decirlo así, sin los huequitos. Entonces miren, esta está en la vista frontal. Va a dibujar la que está en la cara de abajo. Aquí sube este pedacito.
la ven, es la misma figura que acá. Y la voy a hacer en la cara de acá. ¿Sí? Ahora voy a hacer los huequitos, por decirlo así, de las as. Siga, 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 mi amor. Siga, siga, mi hija, siga. ¿Sí? Siga, Voy a pintarlas de 3 colores diferentes para verlas bien. siga, siga, siga. Oh, perdón. Siga, porque llegó esto, no la puedo cargar. Vamos a mirar WhatsApp. Vamos a ver los chats. Es la cara Vamos a ver la amarilla, tele. digamos. Vamos, vamos, te pongo la tele. La naranja. Vamos. Y abajo está azul clarito, ¿sí? Si las ven, los 3 as, ¿cómo están? Y aquí faltaría hacer unas linecitas por aquí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta está bien aquí. Entonces miren, esta es la cara de arriba y esta sería la de el lado. Aquí tendríamos que dibujar esta cara, miren, que sería la del lado, esta sería la de atrás, ¿sí? Y aquí tendríamos que dibujar esta, que sería la del ladito, que se ve aquí, y esta del ladito que se ve aquí, y en este caso esta que sube aquí, ¿sí? Aquí esta iría hasta aquí, y termino de dibujarlas y ya las pinto un poquito y se van a entender mejor, ¿sí? Lo selecciono y lo vamos a pintar como siempre lo hemos pintado. Las caras que vemos de frente, digamos, de un color fucsia, que sería esta, esta, esta y esta. Las que vemos de un lado, amarillas, entonces esta, esta, esta y esta. Y las que vemos de abajo, azules. Entonces sería esta, 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 esta y esta, ¿sí? Y vamos a tratar de hacerla así negrita para que se vea mejor, ¿sí? Si ven qué es lo que quiero hacer, entonces vamos a tratar de hacer con la misma letra, pero ponerla en diferentes posiciones. Obviamente, pues que calcen para que no se vean raras, ¿sí? ¿Y es el ejercicio que haríamos a mano alzada y con instrumentos? Sí, entonces con instrumentos lo hacen solo con lápiz y a mano alzada con lapicero y lo van a pintar como hemos pintado siempre. Las caras de un lado de un color, las otras de otro color y las otras del otro color. Listo. De hecho aquí
No me gustó cómo quedó esta. Tal vez sería más chévere que quede esta aquí. Y esto acá, ¿no es cierto? Ahí se quedaría mejor. Esta amarilla, esta debería ser azul. Y esta roja. ¿Sí? Preguntas. Entonces vamos a hacer 9 letricas, ¿no es cierto? Entonces la idea es que tratemos de ubicar 3 que estén sobre la línea de horizonte, o sea que se las vea como en el aire. 3 que estén, perdón, esto es arriba de la línea de horizonte, o sea que se vea la parte de abajo. 3 que estén sobre la línea de horizonte y 3 que estén abajo de la línea de horizonte, ¿cierto? El punto de fuga que sea el mismo para los 9, entonces sí les recomendaría que no lo pongan tan acá, sino más bien como centradito, para poderlo ubicar bien. Y listo, ese sería como el primer ejercicio que vamos a hacer de un punto de fuga. ¿Las 9 se las podría ubicar en una sola o si falta espacio, colocamos 4 y 4, 4 y 5, algo así? No, ubíquenla, si lo van a hacer en el octavo, no, así sea en hoja carta, hagan los 9 en el mismo, ¿sí? Listo. En el mismo espacio. Ahora que termine la clase, ¿Diferente letra, profe, o ¿perdón? cualquier ¿Diferente qué? letra? ¿Cualquier letra, profe? Claro, pero ojalá que sean diferentes, ¿no es cierto? Entonces aquí hacen la A, después en otras en la C. De hecho yo ayer estaba haciendo algunas. No me acuerdo si lo grabé. De hecho podrían hacer, sí, por ejemplo miren, un 2, una Z podría ser, una C, miren cómo sería el hueco. Aquí, sí, pueden hacer muchas. La ideal sería que todas las letras sean diferentes. Igual, apenas termine la clase, voy a hacerlo yo a mano alzada, sobre una hoja de papel. Y también les subo el video al Classroom de cómo serían el ejercicio. ¿Sí? Pues igual lo voy a hacer a mano alzada porque yo tampoco tengo paralela aquí. Pero ustedes la idea es que lo hagan, no se olviden. O con instrumentos, o sea, una. Y si no tienen instrumentos, pues tendrían que hacerlo como podría hacerlo aquí digital, como en Illustrator. Sería la idea para que entiendan bien. Y la otra sí a mano alzada, directamente con el lapicero. Y con colores, ¿no? Y pintando las caras. ¿Listo? Preguntas. Profe, las hojas que, o sea, tienen que tener el mismo formato en el que estamos trabajando, o sea, toca que hacerle como el nombre y todo eso. Eh, yo creería que no. Porque la idea de llevar ese control era como al final hacer toda la entrega, ¿no es cierto? Pero yo, como estoy viendo las cosas, no creo que este semestre lo podamos hacer terminar presencial, sino que tendremos que terminarlo todo virtual. Entonces, pueden hacerlas simplemente en blanco, sin formato. No hay lío. A ver, veamos preguntas aquí en el chat. Sí, sí, sí. Esta clase la sube, sí. Ahorita lo termino. La subo a YouTube y la pongo en el enlace en Classroom. Cualquier letra, sí, cualquier letra. La idea que sean 9 diferentes o números pueden ser. Y profe, las 9 letras en cada hoja, sí, mejor si las 9 están para que se vea claramente el punto de fuga y cómo funcionan las 9 letras, o sea, las 9 posiciones, ¿no? Recuerden, quiero que sean, pues yo lo haría bien ordenadito, o sea, 3 arriba,
3 en la mitad y 3 abajo, y como ¿qué? Muy simétricas, pero igual, como ustedes quieran. No pusieron su cámara para verlos. Quiero verlos. Quiero ver alguno. Es que yo no tengo cámara, profe. Bueno, pero de Joseph sí me acuerdo. Adriana sí ya me acuerdo. Alejandro. No me acuerdo de Alejandro. Bueno, Andrés porque tiene la foto ahí. Cristian, no me acuerdo. Dayana. Janet. Jesús. Estoy perdido de las caras. Bueno, si no tienen cámara. Mira, yo sí me dejo ver. Con barba y todo. Entonces, cualquier pregunta por el WhatsApp, que ya tenemos el grupo ahí. Dejamos así. ¿Listo? Por hoy. Listo, profe, gracias. Ay, listo, profe, gracias. Bueno, entonces quedamos así. Me cuentan cualquier cosa. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe.